Hola, ¿cómo están? Eh, Vamos a arrancar dando la bienvenida al espacio. Tenemos unas 21 personas en la sesión en este momento. Vamos a tratar de llegar despacio a este webinar, a permitirle a las personas conectarse, así que les voy invitando a presentarse en el chat, quienes ya están conectados, conectadas. Contarnos desde dónde se están conectando, desde qué organizaciones vienen o a quiénes representan. Eh, y nos va a hacer muy bien leerles en el chat para saber también qué temas y qué cosas podemos profundizar también en esta conversación. Me voy a presentar, yo soy Verónica Núñez Amaro, soy la directora de comunicación de Wingu. Por las dudas que haya alguien que no nos conozca todavía, les cuento que Wingu es una organización de sociedad civil que acompaña a otras organizaciones de América Latina y el Caribe a impulsar sus causas sociales, otras de la tecnología. Así que quienes quieran saber más pueden buscar el link que está en la sección de recursos, acá al costadito, donde vamos a compartir muchas cosas, no solo el acceso a la web de Wingu, sino también otros recursos para seguir pensando sobre esta conversación. El día de hoy nos acompañan Flavia Geminiani, que es directora de comunicación en el equipo latinoamericano lo quiero decir bien, el equipo latinoamericano de justicia y género, el equipo ELA. Flavia es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Buenos Aires, cursó un posgrado en Opinión Pública y Comunicación Política en Flaxo, se especializó en comunicación digital, redes sociales, formatos creativos, así que estamos con una persona que nos va a poder compartir toda su experiencia en comunicación y en estos espacios digitales. También nos acompaña Verónica Barrientos, ella es coordinadora de comunicación en Trasobido México. Verónica es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UNAM y magíster en Políticas Públicas y Género de Flaxo, y tiene casi 10 años de experiencia en organizaciones sin fines de lucro y en la creación e implementación de estrategias de comunicación. Así que también va a poder traernos muchas experiencias desde su lado. Estoy leyendo ya muchos comentarios en el chat. Gracias por compartirnos. Le damos la bienvenida a Cecilia del programa de género de la Facultad de Ciencias Económicas de Córdoba, Beatriz de IPA Argentina, está Belinda, está Sara. Muchas gracias por escribirnos en el chat. Hay personas de México, de Argentina, de la República de Córdoba, como decimos en Argentina, de nuestra querida provincia cordobesa, personas de Colombia, así que muy bienvenidas a este espacio. Y como saben, estamos convocadas hoy a charlar sobre un tema que nos atraviesa, ¿no? Que es esta búsqueda de nuevas narrativas para hacer frente al aumento de los discursos de odio contra mujeres y diversidades, sobre todo en espacios digitales. Y sabemos que esto no es una sensación, sino que es un hecho. Hemos visto cómo en los últimos años han crecido estos ataques digitales y cómo algunas narrativas se han radicalizado y no han quedado únicamente en lo simbólico, sino que se han traducido en amenazas, en acoso, en silenciamiento. Y entonces, un poco conversando, ¿no? Con mis colegas, no solo quienes están aquí, sino muchas otras personas de áreas de comunicación, de organizaciones sin fines de lucro, nos estamos preguntando, ¿no? A quiénes les estamos hablando cuando respondemos o cuando intentamos disputar estos espacios digitales con nuestros discursos, llevar nuestra búsqueda de incidencia, nuestras comunicaciones.
Y algo que surge todo el tiempo es que muchas veces caemos en nuestros propios sesgos de confirmación, ¿no? Estamos como reforzando nuestras ideas en círculos que piensan igual que nosotras, un poco nuestras audiencias se construyen desde ese lugar, pero obviamente nos preguntamos qué pasa con quienes no están en esos espacios, cómo podemos llegar a otras audiencias y cómo podemos construir narrativas que sumen y no solo reaccionen a estos mensajes de odio, ¿no? Lo que vemos que el hate obviamente no surge de la nada, hay una reacción directa entre el crecimiento del hate, la polarización política. Hay una filósofa que me encanta, que es Kate Mann, que escribió The Logic of Misogyny, que ella dice que la misoginia es una herramienta de vigilancia social, que no solo, en realidad no se trata de un odio generalizado a las mujeres, sino de un odio hacia aquellas que no nos comportamos como debemos y que junto al activismo LGBTIQ somos el gran enemigo, ¿no? de este orden. Así es como surge el backlash, que tampoco es algo nuevo, y que lo hemos visto en distintos momentos de la historia, que se ha reinventado con nuevas caras y con nuevos discursos. Lo vemos en los movimientos de los derechos de los hombres y en las nuevas derechas, que hablan hoy de ideología de género, ¿no? como un enemigo de la sociedad y del contexto actual. Y bueno, también lo hemos visto en la historia con figuras como la de Phyllis Schlafly en los 70, ¿no? Defendiendo el derecho de las mujeres a ser esposas y madres en oposición a cualquier otra forma de vida. Y acá, no sé, si alguien no la conoce, recomiendo la serie Miss América, que me encanta. Y bueno, en estas conversaciones que tuvimos, vemos que este backlash tiene consecuencias muy concretas, ¿no? Hay un informe que lo tienen el link en la sección de recursos de Amnistía Internacional, donde sabemos en números, ¿no? Qué es lo que está pasando en Argentina con las periodistas, por ejemplo, donde más del 60% de las periodistas que fueron encuestadas declararon haber sido víctimas de violencia digital. Más del 98%, que es casi la totalidad, recibieron insultos, y más del 45% sufrieron acoso sexual o amenazas de violencia sexual. Lo que nos lleva también a hacer visible que lo que sucede en los espacios digitales no se queda en las redes nada más o en los espacios digitales, sino que trasciende. Y bueno, por eso hoy queremos hablar de cuáles son estas nuevas narrativas, cuáles son estas nuevas estrategias que podemos poner en práctica para responder bueno, a este odio y a este nuevo contexto en el que estamos viviendo. Y entonces quiero darle paso a estas especialistas que tuvieron la buena predisposición de acompañarnos hoy. Y quiero lanzar la primera pregunta para empezar esta conversación y también aclararles que al cierre de estas primeras preguntas, donde vamos a abrir la conversación, les vamos a habilitar micrófonos a quienes quieran participar y contar sus experiencias, y también va a estar siempre abierto el chat para que puedan comentar y traer también sus ideas y sus experiencias. Y bueno, sin más rodeos, quería comenzar preguntándoles qué cosas han tenido que cambiar o cuidar en sus comunicaciones a raíz de este contexto que vivimos hoy, y qué nuevas estrategias surgieron en esta búsqueda desde cada lugar en relación a este nuevo contexto. ¿Vero?
Muchas gracias, Vero, y bueno, encantada de poder compartir en este espacio con ustedes. Y abondando un poquito justo al contexto que nos estabas planteando en un momento, también me gustaría ver un poco lo que se ha visto en México y que esto se extiende, ¿no? A través de Centroamérica y Latinoamérica. Y son estos fenómenos, ¿no? Como, por ejemplo, la machósfera, ¿no? Estos discursos antiderechos que se están cada vez proliferando aún más, ¿no? Y que están permeando distintos ámbitos, ¿no? Principalmente el social, el político, que incluso también están resurgiendo estos roles de género a partir mucho de esta narrativa respecto a las energías femeninas y masculinas, ¿no? Como mucho estos mensajes que se están dando no sé, como recurre mucho a la energía femenina, ¿no? O en algún momento vi como este mensaje que decía, bueno, las mujeres con energía masculinas no son atractivas, ¿no? Entonces, y también este fenómeno de las esposas tradicionales que ya comentabas hace un momento. Entonces, eh, nos encontramos en este contexto y se está viendo que estos discursos antifeministas cada vez están ampliando más, ¿no? Y ahí es también preguntarnos un poco el por qué, ¿no? O sea, ¿por qué se están cada vez pues sí, como reproduciendo más? Y bueno, yo aquí planteo solo como cuatro, ¿no? Cuatro posibles. Seguramente debe de haber más y seguramente también un análisis mucho más profundo respecto a estas narrativas. Pero por una parte es que venden una idea que no precisamente se vende como política, ¿no? Es decir, están como muy difuminadas, ¿no? Como muy, que lo hablan desde la naturalidad en el sentido, y esto se relaciona también con otro de los puntos que son a través de formatos, pues como muy cortos, ¿no? Muy adaptados a redes sociales, son contenidos que podrían llegar a verse como divertidos, ¿no? Entonces, ahí es donde también, pues, están dando estos mensajes sin que se vean tal cual como son, ¿no? Y por otra parte, también porque recurren mucho a la fórmula de lo que ha funcionado, entre comillas, toda la vida, ¿no? Porque claro, es preguntarnos a quién le ha funcionado, ¿no? El patriarcado. Y, eh, y ahí pues creo que va muy fundamentado como el miedo a lo nuevo, ¿no? Al final el feminismo interpela, ¿no? El feminismo cuestiona y el feminismo deconstruye, ¿no? Y creo que existe aquí como ese miedo, ¿no? Como a esas nuevas realidades. Y que además venden estas ideas como pues que son relaciones entre iguales, ¿no? Cuando no lo son. Y por otra parte, también mucho es la dinámica y el cómo funcionan las redes sociales, que ahí pues va más enfocado como a esta hipersimplificación, ¿no? De los contenidos, ¿no? Algo rápido, algo que justo no cuestione mucho, algo que entretenga. Y algo que también se ha detectado es que, bueno, pues primero los algoritmos lo que hacen es que te van, ¿no? Como alojando en estos nichos en donde te vas justo reafirmando a ti mismo o a ti misma en estos propios espacios digitales, ¿no? Y que se ha visto que también estos contenidos y estas más bien narrativas radicales son las que se promueven más. Entonces, bueno, pues ahí es un poco de ver el por qué está haciendo y a partir de esto es pues también preguntarnos cómo vamos a actuar ante eso, ¿no? ¿Qué tipo de nuevas narrativas vamos a empezar a construir? Eh, y por otra parte, y dentro de este contexto, algo que también hemos detectado de este lado es que al final estas narrativas permean, como lo dije anteriormente, en la parte social y en la parte política, y eso también implica en los financiamientos, ¿no? Que dan donantes a organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Entonces nos ha tocado ver de manera muy cercana el cómo se ha tenido que neutralizar el lenguaje para que de cierta forma no, el donante, digamos, no vea que, pues, o no el donante, sino tal vez
los actores que están muy cercanos a los donantes, que son actores políticos y financieros, pues no cuestionen, digamos, ¿no? Pues tal cual el financiamiento que se está dando principalmente a organizaciones feministas, y entonces ahí pues se ha tenido que hacer como una narrativa más neutral, tristemente, pero ahí lo que creemos es que por una parte es temporal, ¿no? Y que tenemos que verlo de esa forma, que, que estas narrativas neutrales, que obviamente no es el fin de que sigan así, porque al final el movimiento feminista ha hecho un gran esfuerzo por nombrar, y sabemos muy bien que el nombrar es visibilizar, y a partir de visibilizar es empezar a actuar, ¿no? Y generar proyectos. Pero bueno, en este caso, pues generar estrategias y saber de qué forma y qué tipo de palabras comenzar a construir en torno a una estrategia de comunicación que permita seguir avanzando, y que la metodología seguirá igual de las organizaciones, ¿no? Pero que narrativamente, tristemente, como ¿no? Nos reitero, pues tiene que verse temporalmente pues afectada, ¿no? Pero y ahí muchos nos preguntábamos el cómo vamos a resistir ante esto, ¿no? ¿Cómo vamos a resistir ante este fenómeno tan grande? Pero bueno, pues la esperanza está en eso, en que es temporal, en que tenemos que buscar formas de poder seguir compartiendo y comunicando, y que la metodología y los proyectos sigan siendo y teniendo la misma línea de igualdad de género, para que al final pues se sigan teniendo los resultados esperados, ¿no? Que vienen con esta perspectiva de género. Entonces, prácticamente es ahí. En una segunda parte me gustaría como abonar un poco más, ¿no? Como en la narrativa, digamos, que se propone, ¿no? Y en otro tipo de acciones. Gracias, Vero, clarísimo. Hay una lista de palabras, ¿no? Que hoy no se pueden decir, así que ahí hay una búsqueda muy específica de cómo nombrar todos esos temas. Flavia. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Se escucha bien? Sí, bueno, perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación, Verónica. También Verónica Barrientos, conocernos. Bueno, a ver, varias cuestiones. Podríamos compartir ahí la presentación como para... Traje algunos ejemplos o cosas que quizás podían servir también para compartir y pensar juntos y juntas. En primer lugar, bueno, un poco siguiendo lo que decía Verónica y nada, que bueno, obviamente estamos todas las organizaciones feministas pensando sobre las mismas cuestiones, ¿no? Y tratando de identificar esto, qué cosas tenemos que hacer distintas, qué estrategias nos damos en este contexto, justamente en base a lo que describía Verónica. Y a mí, este verano, no, perdón, el año pasado para diciembre, estuve leyendo el libro de vuelta de 100 años de soledad antes de que saliera la serie, no sé si la vieron. Y hay una frase que a mí me gustó mucho cuando lo leí, porque siento que, por lo menos acá, muchas organizaciones o quienes nos dedicamos bueno, a tratar de generar cambios, ¿no? Para mejorar las condiciones sociales, en este caso de las mujeres y diversidades, frente a la aparición de muchas de estas tecnologías que si bien no son nuevas, creo que el cambio fue muy vertiginoso, ¿no? En los últimos años. Y nos sentimos un poco como cuando llegó el tren a Macondo bueno, en Macondo en 100 años de soledad, ¿no? Y hay esa frase de García Márquez que me gusta mucho, ¿no? Como que dice, era como si Dios hubiera resuelto poner a prueba toda capacidad de asombro y mantuviera a los habitantes de Macondo en un permanente vaivén entre el alborozo y el desencanto, la duda y la revelación, hasta el extremo de que ya nadie podía saber a ciencia cierta dónde estaban los límites de la realidad. Esa frase, como cuando la leí, me pareció muy interesante porque creo que estamos todos un poco así, ¿no? Ante el cambio vertiginoso de la dinámica de las redes sociales, de la comunicación digital, la aparición o la profundización de la inteligencia artificial en nuestra vida cotidiana, ¿no? Entonces, creo que estamos en un momento donde todos estamos un poco haciendo prueba y error,
¿no? De las cosas que vamos pensando y trabajando. Entonces, pensando en ese prueba y error y salir un poco de ese estupor, ¿no? Y pasar un poco más también a la acción, sin ninguna claridad ni certezas, ¿no? Digo, no hay 100% de certezas, solo preguntas y pruebas, ¿no? Pero nosotras, desde Equipo Vela, que es una organización feminista, un poco lo que venimos pensando es, por un lado, una estrategia que tiene que ver con segmentar y analizar las audiencias. Ahí, como decíamos antes, si bien, por supuesto, siempre hay que pensar con quién estamos dialogando, ¿no? A quién nos estamos dirigiendo, quién va a ser el receptor, por decirlo de una manera, de nuestros mensajes, creo que hoy obviamente aparece, como decía Verónica antes, otra complejidad que tiene que ver con la lógica de los algoritmos, ¿no? Y cómo con esa lógica se van conformando estos nichos, ¿no? Entonces, para nosotras empezó a ser cada vez más importante, ¿no? Entender con claridad a qué audiencias, por un lado, estamos dirigiéndonos, a veces sin querer, ¿no? Porque por esta lógica de los algoritmos, y por otro lado, a quienes efectivamente queremos llegar para darnos una estrategia de llegar a esas audiencias y entonces pensar cómo llegarles, ¿no? Y ahí venimos pensando, por un lado, en relación a eso, identificar quiénes son, dónde socializan, en qué espacios socializan, en qué espacios construyen su identidad, ¿no? En dónde viven estas audiencias, porque obviamente también entendemos que lo digital no es solo un medio, ¿no? Es un espacio nuevo de socialización y hay, para nosotros entenderlo como tal, entonces tratamos de identificar un poco mejor entonces, dónde están esas audiencias y además también probamos, obviamente, estar ahí en los formatos y en los lenguajes que suponen estar ahí, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? No sé si se está viendo, ¿no? La presentación, ¿no? A ver, ahí está, a ver, compartir, perdón, Ahí está. ¿Querés que compartan? Perdón, ya estaba, ahí está, ¿ahí lo ven? Ahí lo vemos. Bien, ahí estaba la frase que decía de García Márquez, les veía antes. Y acá, bueno, esto, como les decía, en relación a esta estrategia que estamos probando, ¿no? Intentando ver qué sucede y qué cambios nos genera, en esto de pensar en los formatos y en los lenguajes en los que están esas audiencias. Acá, por ejemplo, les traje un ejemplo. Nosotras, como nos dedicamos no solo a la producción de evidencia, sino también al litigio estratégico, obviamente el conflicto por la conformación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en Argentina nos parece un tema importante. Obviamente también entendemos que puede ser muy de nicho, ¿no? Y que a veces es complejo, ¿no? Poder hablar de ese tema con audiencias que no son especializadas quizás en el tema. Y ahí, por ejemplo, si bien entendíamos que le estábamos hablando a una audiencia sensibilizada quizás, ¿no? Probamos otros formatos y, por ejemplo, en este caso, con este meme que se nos ocurrió, vimos que tuvo mucho éxito porque gente que nunca hubiera compartido nuestro contenido o incluso interactuado con comentarios, ¿no? Cuando veíamos las métricas, veíamos que había generado muchísima interacción y sobre todo muchos compartidos, lo cual nos permitió como identificar que ahí el formato, en esto de segmentar las audiencias y analizar sus consumos, también sus intereses, había servido para tratar de salir un poco más de ese nicho más cerrado, ¿no? O poder hablar de estos temas en un lenguaje justamente que tenga que ver con ese espacio que queremos habitar. Acá hay otros ejemplos del mismo tema, ¿no? Habíamos pensado esta campaña de memes o que acompañen datos, ¿no? Que a veces en este contexto no es tan difícil hablar de datos y de evidencia, ¿no? Y nos resultó una estrategia por lo menos útil e interesante, ¿no? Ahí un poco también retomando lo que decía Verónica, ¿no? También identificábamos, como decía ella, que están estos formatos típicos de redes que también usan estas nuevas
bueno, no sé si no son tan nuevos, ¿no? Pero estos movimientos ultraconservadores. Y un poco también, bueno, pensamos, bueno, ¿cómo nosotras no nos quedamos afuera de eso defendiendo o reivindicando otras, otras consignas, otras ideas, ¿no? Y por eso tenía que ver con esta prueba, ¿no? Y después, otra cuestión que estamos poniendo en práctica, pensando, tiene que ver con poder identificar cuáles son las palabras, le decimos palabras puente o las palabras muro, ¿no? Para dialogar justamente con estas audiencias, ¿no? No es para todas lo mismo. Acá justo traje un ejemplo de una campaña que hicimos, que más adelante la voy a contar un poco más en profundidad, pero para la que hicimos este ejercicio, queríamos dialogar con una audiencia muy particular, que era una audiencia no convencida de las agendas feministas, no sensibilizada. Y ahí, por ejemplo, hicimos varios estudios de opinión y como analizamos esa audiencia e identificamos que para hablarles sobre temas de cuidados, que era el tema que tenía esta campaña, si nosotras elaborábamos los mensajes utilizando ciertas palabras o ciertas expresiones, como de alguna manera el bloqueo de las audiencias era instantáneo, ¿no? Como era un obstáculo instantáneo para ahora. Cuando probábamos como con otras palabras y decíamos exactamente lo mismo, ¿eh? No es que había de disfrazar alguna consigna que no, decíamos lo mismo, solo que tratando de entender, bueno, qué palabras sí o cómo presentarlas, ¿no? Y ahí pusimos algunos ejemplos de cosas que nos dimos cuenta que podíamos decir de otra manera, ¿no? Insisto, no tiene que ver, por lo menos nosotras, no nos parece que tiene que ver con resignar una bandera o una idea, sino más bien entender qué es lo que va a entender el otro o esta otra audiencia con la que queremos dialogar, qué va a entender de lo que decimos y buscar, ¿no?, estas otras estrategias para establecer, ¿no?, estos puentes. Nos parece que esa puede ser una estrategia para perforar de alguna manera algunas de las burbujas, ¿no?, que nos plantean estas redes sociales. Y por otro lado, por último, así ya no monopolizo tanto la palabra, algo que venimos pensando también es, esto se lo escuchamos a una especialista también en comunicación política que nos decía menos receta y más brownie, ¿no? Como pensando un poco en estos formatos de cocina, por ejemplo, ¿no?, que aparecen mucho en redes sociales, que lo primero que hacen es mostrarte la comida que vos vas a comer si haces esa receta, ¿no? Primero te muestran el producto y luego avanzan en el proceso de producción de ese producto, ¿no? Y esto como una metáfora para pensar que muchas veces las organizaciones hablamos mucho más, ¿no?, de lo que está mal, de lo que es un problema, ¿no?, de las políticas públicas que necesitamos para, obviamente, lo digo, y gran parte de nuestra comunicación tiene que ver con eso, porque obviamente analizamos políticas públicas, ¿no?, realizamos monitoreos y producimos evidencia justamente sobre eso. Pero algo que estamos tratando de hacer, no nos sale siempre, obviamente, es justamente cómo mostramos más el mundo hacia donde queremos ir, ¿no? Y no tanto qué es lo que estamos haciendo mal. Sabemos que en un contexto como en el que estamos, de profundos retrocesos, no es algo sencillo de hacer, obviamente, pero sí nos lo proponemos como un desafío, ¿no? ¿Cómo podemos potenciar imaginarios, ¿no?, estimular la fantasía, incluso, no sé, ayudándonos de la inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? Y acá traje un ejemplo, no lo voy a poner todo, si quieren después se los puedo compartir también, digo, como para que no sea tan extenso, pero quizás lo vieron, es un video. Una profesora usó inteligencia artificial para mostrar a sus alumnos de adultos vestidos según sus sueños profesionales y estas han sido sus reacciones. Esta profe lo que hizo fue trabajar con los chicos en el aula, ¿no?, sobre qué querían ser cuando fueran grandes, y a partir de lo que los chicos le contaron, ella creó estas imágenes con inteligencia artificial. Cuando vi este video me pareció un ejemplo lindo de esto que digo de cómo podemos también utilizar, ¿no?, estas herramientas digitales a favor de nuestras ideas y nuestras propuestas, porque nos permiten quizás de repente estimular esos imaginarios de una manera que hasta el momento no teníamos
que nos ayude a eso, poder construir otras representaciones de lo que sería el mundo si fuese más feminista, si hubiera menos desigualdad, por ejemplo, ¿no? Insisto, no es algo sencillo, no es que tenga una fórmula para nada cerrada, ni mucho menos, pero sí son estas como las inquietudes o las reflexiones que venimos teniendo en ELA y estamos tratando, ¿no?, de trabajar en ese sentido. Gracias, Flavia. Me parece súper interesante todas estas propuestas, ¿no? Como desde, obviamente, el análisis de palabras, como nos decía Vero también, de cambiar la narrativa de las palabras que usamos, esta segmentación para entender con quiénes estamos hablando. Eso es algo que siempre hablamos desde Wingu. Quizá con estrategias un poco más naif y pensando más en un marketing digital, pero que en estos casos se aplican al 100%. Y quiero también preguntarles a ambas, como desde su experiencia, ¿qué estrategias, qué otras estrategias individuales o colectivas podemos usar o están probando, como decía Flavia, para neutralizar este hate, para evitar quizá la reacción permanente y también para fortalecer los discursos y las propuestas comunicacionales que tenemos en todos los proyectos que tienen que ver con estos temas, ¿no? De género, de equidad, sobre todo, y de diversidades. Invito a quien quiera tomar la palabra. ¿Querés que vaya yo, Vero? ¿Te parece? Vuelvo a compartir, así también les muestro algunos de estos ejemplos que traje hoy. Bueno, no es para nada sencillo esto que nos propones porque, nada, la verdad que, como decía antes, ¿no? Estamos en un contexto de muchísimos retrocesos. Por supuesto, no solo en Argentina, digo, como decíamos, es un fenómeno mundial y es súper complejo, ¿no? Poder neutralizar el hate, porque hay algo de la dinámica de las redes y de la comunicación digital que nada, bueno, tiene que ver justamente con eso. Pero bueno, ahí como los habitantes de Macondo, ¿no? Sabemos que estas tecnologías tienen enormes potencialidades, pero también, nada, bueno, potencian obviamente la polarización, ¿no? La intolerancia, la violencia. Entonces, un poco lo que pensábamos nosotras, además de todo lo que les mostré antes y cosas que en ese sentido venimos reflexionando, también tiene que ver con potenciar espacios de comunicación analógicos, cara a cara, no digitales, ¿no? Podríamos nombrarlo de distintas maneras. Que eso no quiere decir que reneguemos de lo digital, por supuesto, porque son formatos o espacios de socialización, como les decía antes, que pueden complementarse o incluso potenciarse entre sí. Pero nos dimos cuenta un poco el año pasado, sobre todo, que en los espacios de cara a cara, ahora les voy a mostrar algunos ejemplos, no se generaban esas dinámicas violentas o de polarización o de intolerancia, sino más bien todo lo contrario. Se generaron espacios de diálogo y de intercambio genuino con muchas de las personas. Y acá por eso traje 3 ejemplos, por lo menos, de algunas campañas que hicimos durante el año pasado, pensando en esto de, nada, vernos las caras, ¿no? Escucharnos las voces, poner en juego los cuerpos, ¿no? Los sentidos de otra manera, que nada, bueno, que se puedan potenciar luego con lo digital, pero que inicien, ¿no? Fuera del espacio digital. Acá les traje un ejemplo. El año pasado estuvimos presentes en el festival Lollapalooza, acá en Argentina, que fue en marzo del 2024. Y ahí, nada, bueno, desplegamos una actividad interactiva que tenía que ver con los 40 años de democracia y todas las conquistas que tuvo el movimiento de mujeres y diversidades en Argentina, y lo mezclamos, por decirlo de una manera, con la música, ¿no? Con los hitos, así como los hitos feministas, los hitos también de la música, sobre todo, obviamente, pensando en los hitos de la música en clave feminista también, pero no solamente. Y fue súper interesante porque, no sé si llegan a ver ahí en las imágenes, pero había pantallas donde se podían ver videos de música de cada una de las décadas. Se podía escuchar la música que se escuchaba en ese momento y acá en el stand
no sé si se llega a ver, había justamente información sobre los hitos, ¿no? Y planteamos un juego donde las personas pudieran como cruzar justamente esto, música e hitos feministas. Y fue súper interesante porque la verdad que no solamente pasó mucha gente de muchas edades, de muchos, no sé, sectores sociales, intereses, que por supuesto la mayoría no nos conocía, nunca había escuchado sobre nuestro trabajo e incluso nunca había escuchado tanto sobre cuestiones de género, lo cual también fue interesante porque se dio un diálogo súper rico en ese marco. Y además no recibimos ni una sola situación de violencia o de hate, ¿no? Nadie nos dijo nada ahí, más bien todo lo contrario. Como mucho fue muy pocos casos de, no, muchas gracias, no me interesa, ¿no? Pero fue incluso muy pocas las situaciones donde nos pasó eso. Y fue un ejemplo interesante porque después potenciamos lo que hicimos ahí en lo digital. Hicimos una cobertura en redes, tratamos de traducir ese juego, esa dinámica que hemos propuesto también en lo digital. Bueno, después hicimos un montón de acciones también en lo digital que nos ayudaron a potenciar el mensaje. Pero fue un ejemplo interesante que nos ayudó mucho justamente a hablar fuera de nuestro nicho con audiencias con las que nosotras no interactuábamos claramente en nuestras acciones de comunicación en digital, ¿no? Me parece súper interesante esto, Flavia, porque justamente es como habitar otros espacios para después quizás seguir la conversación en el espacio digital, ¿no? Ahí veo Exacto. la foto de Arteba, que es algo que me encanta, contanos. Claro, bueno, ahí en Arteba fue otro ejemplo. Arteba es una de las ferias de arte contemporáneo más importantes en Argentina. Y también fue un espacio al que fuimos el año pasado. Acá ya pensando en otra audiencia distinta, que son en general sectores más decisores, ¿no? Que consumen esos espacios, asisten a ese tipo de eventos y que seguramente no nos esperaban ahí, ¿no? Que haya un stand, de hecho era uno de los pocos stands que estaba íntegramente pensado desde una perspectiva de género, no porque no hubiera mujeres y diversidades en otros stands, sino por la propuesta en sí, ¿no? Que tenía que ver con poder, como no sé si se llega a ver, la propuesta se llamaba Otras historias posibles, ¿no? Eran directamente artistas mujeres y LGBT que mostraban ahí sus piezas y esa fue la misma propuesta, ¿no? Como poder tener una propuesta diversa, ¿no? Y con las mujeres y diversidades presentes en su forma de construir arte contemporáneo también, ¿no? Y fue súper interesante también porque nos permitió, como les decía con el ejemplo de Lollapalooza, dialogar con actores con los que no teníamos un vínculo tan fluido y con otros incluso potenciarlos, ¿no? Vernos las caras. Ahí puse algunas fotos, por ejemplo, en esa foto se ve, hay algunas influencers o personas que es, por ejemplo, una diputada nacional, que quizás tenemos vínculo, contacto, porque para nosotras son actores clave, ¿no? En la incidencia política sobre nuestras agendas, pero en un espacio como que en otro contexto, nos permitió, ¿no?, profundizar esos diálogos, y eso estuvo buenísimo, nos permitió, nada, conversar desde otro lugar y hablar de nuestras agendas en otros lenguajes y de otra manera, ¿no? Y acá, como último ejemplo, les muestro una campaña que hicimos también el año pasado, que fue como las que les decía antes sobre cuidados, que la hicimos con dos personas que son una actriz, por un lado, que es Florencia Peña, una actriz muy famosa, conocida en Argentina, y Verónica de la Canal, que es una diseñadora de modas muy conocida. Y acá también, ¿no? Queríamos llevar una discusión sobre las tareas de cuidado. Sabemos que es un tema complejo muchas veces, sobre todo si lo pensamos en estas palabras que hubiéramos utilizado en otro momento para hablar de este tema, o en otros contextos, ¿no? Y acá, con esta reflexión sobre las palabras muro y las palabras puente también, se nos ocurrió hacer esta campaña, que fue que Florencia Peña se puso ese vestido en la alfombra roja de unos premios, y bueno, en el diálogo que fuimos construyendo con ella, cuando le preguntaron por qué se había puesto ese vestido, logró explicar el porqué de esta campaña, y bueno, después gran parte de esa campaña se potenció con piezas en redes sociales, tanto de Flor Peña como Vero de la Canal, que eso obviamente le dio una difusión todavía más amplia, ¿no? Y cuando analizamos, por ejemplo, los
mensajes o las interacciones de las redes sociales, la verdad que el hate, los comentarios mala onda, por decirlo de una manera, fueron los mínimos. Obviamente había, ¿no? Y ahí sí que quizás se generó un poco más por el nivel de exposición que tienen tanto Florencia como Vero en el canal. De repente que llegó a 1,5 millones de personas, por ejemplo, no sé, un reel, cosa que en nuestras métricas eso no figura ni como posible, claramente. O sea, tuvo un alcance muy grande. Pero obviamente, aún así, fue un diálogo mucho más ameno, me parece, y interesante. Y por último, para cerrar, así no monopolizo, lo último es, estamos pensando, esto sí es algo que estamos trabajando este año, tiene que ver con un protocolo de reacción y acción, le decimos. Sabemos que la provocación de estas derechas es estratégica porque necesitan mostrar que están ganando la batalla cultural, que nuestro discurso ya no es verosímil, que perdió vigencia, ¿no? Necesitan construir eso en la opinión pública y obviamente la lógica sesgada muchas veces de los algoritmos pareciera, ¿no? Que eso se genera, ¿no? Esa sensación de batalla perdida pareciera. Y por lo tanto, si la provocación es estratégica, para nosotras la reacción y la acción también tiene que serlo. Y esto lo traemos porque el año pasado a nosotros nos pasó, no sé si a ustedes les pasó también, que parecía que todo el tiempo teníamos que estar como dando respuesta o reaccionando, teniendo que explicar lo obvio, ¿no? Como cosas básicas que nos encontramos todos teniendo que volver a explicar de vuelta, ¿no? Como que la Tierra no es plana, por ponerlo en un ejemplo. Entonces, a partir de lo que pasó el año pasado, pensamos en la necesidad de generar este protocolo. Y ahí traje el ejemplo de Lali, que si bien no, la capacidad de instalar un tema de Lali es distinta a la que tenemos nosotras, lo traemos como un ejemplo porque ella fue objeto de una campaña de mucho hostigamiento, de mucho odio por parte de algunos sectores de la derecha, y ella no contestó en los tiempos y en las formas en las que se lo proponían. Esperó y luego contestó, hizo un tema, no sé si lo conocen todas, que se llamaba Fanático, que incluso ni siquiera explícitamente era una respuesta, ¿no? Pero muchos lo interpretaron de esa manera ante los discursos de odio de los que era objeto. Y me parece interesante en ese sentido, ¿no? Cómo esperar, pensar, identificar, ¿no? Esas narrativas que podemos construir para responder o dar una batalla en esos términos, ¿no? De significados, de representaciones. Y después, por otro lado, hablar con periodistas a través de WhatsApp nos parece importante también en el día a día. Son actores que nos pueden ayudar a amplificar nuestros datos, nuestra información, cuando se empiezan a reproducir campañas de desinformación. Y también para nosotros el uso de WhatsApp es muy importante en esto que decíamos de romper estas burbujas, porque en WhatsApp las personas hablamos con las personas con las que tenemos confianza. Y eso me parece importante también, pensar esas campañas en otro espacio digital que no necesariamente son las redes, pero que nos permiten quizás romper un poco más esas burbujas. Gracias, Flavia. Muy interesante todas las campañas de ELA. Yo les recomiendo visiten su web y vean un poco de todo esto que nos ha contado Flavia. Quería darte voz, Vero, también, y saber qué es lo que están viendo ustedes desde México, sobre todo que trabajan con tantas organizaciones, ¿no? Con distintas problemáticas. Charlamos previo a este espacio también sobre la seguridad digital, qué pasa con el hate, cómo eso repercute después en la vida de las personas. Sé que Nela también tiene alguna experiencia sobre eso, pero quería que nos cuentes, Vero, un poco cómo ves vos, ¿no? Como qué estrategias están implementando ustedes. Gracias, Vero. Sí, y coincido con muchas cosas que comentó Flavia en este momento. Y bueno, una de las cosas y estrategias que quiero compartir mucho es esta parte de la seguridad integral, obviamente tanto en espacios físicos como en digitales. Y aquí es que también nos podamos preguntar, ¿no? Como si puedo asumir lo que estoy queriendo abarcar, ¿no? Respecto a, digamos, todo el proyecto y también obviamente en una parte de autocuidado, pero también como plantearnos el proyecto que puede llegar a implicar o no, cuáles son todas las situaciones que podrían salir mal, que podría notarse a veces un poco como ansioso, pero creo que es importante a veces mencionarlo para que justo podamos hacer estos protocolos
pues de acción, ¿no? Y pues también como con qué herramientas, con qué redes, con qué conocimientos cuento y a partir de eso empezar como a formular las estrategias que estamos planteando. Entonces yo iniciaría primero por ahí, ¿no? Que cuando estemos trabajando en esto, porque también algo que veo es que muchas de las personas que nos están acompañando hoy son parte del equipo de comunicación de las organizaciones. Entonces, bueno, pues ahí destinarle un tiempo a preguntarnos un poco esto y también para ver que, y más bien para hacerle frente posteriormente, en medida de lo posible y también esperemos obviamente que no, pero si llega a pasar, estos riesgos, ¿no? A los que nos podemos enfrentar en estos espacios virtuales. Que por una parte sí es la violencia digital, ¿no? Que puede ser de distintas formas, comentarios de algunas personas, bots, trolls, ¿no? Muchas cosas más. Y pues también tener en cuenta la seguridad de los datos, ¿no? De nuestros propios datos. Y entonces ahí es muy importante que incluso en esta parte, primero en la parte de violencia digital, ahí recordar que es importante luego no entrar tampoco en este diálogo, ¿no? ¿Por qué? Porque por una parte, pues estamos también como, o sea, tener en cuenta que no vamos a dialogar tal cual, ¿no? Y que además estos discursos de odio lo que quieren es seguir pues expandiéndose y visibilizándose. Entonces, cuando interactuamos con ellos en redes, pues eso se van potenciando. Entonces, bueno, pues ahí hay veces que es como asumir, ¿no? Esta parte, y aquí hay como una frase que tengo, ¿no? Como de no olvides que tu salud mental y emocional, pues es lo más importante, ¿no? Y que si eres o llegamos a ser víctimas de un ataque coordinado, tanto como personas como organizaciones, pues es válido, ¿no? También hacer una pausa, es válido pues tal vez alejarse un poco del espacio en línea para que posteriormente se puedan tener estas acciones mucho más estratégicas y planteadas y una narrativa pues fuerte, ¿no? Y bueno, pues por otra parte, respecto a la seguridad digital, pues ahí también lo que se conoce, ¿no? Como higiene digital es muy importante y que como organizaciones sobre todo, y es algo que promovemos mucho, pues que la información siempre esté respaldada, que las contraseñas estén reforzadas, ¿no? Que tengamos los equipos actualizados y con antivirus, ¿no? Tener una mensajería justo segura. Y esto nos va a hacer también más fuertes estructuralmente y eso nos permite como afrontar como estas dinámicas que puedan llegar a suscitarse frente al hate. Y ahí solo, por último, quiero puntualizar en la parte de narrativa, porque creo que sí, y como les decía, creo que hay muchas personas que nos dedicamos a la comunicación en este espacio, entonces como tener muy en cuenta que el poder que tienen las narrativas para poder moldear la percepción colectiva, ¿no? El poder social y que la narrativa siempre va a conformar política pública. Entonces, ahí como reconocer este valor que tenemos, creo que eso es lo más importante que pues justo que tengamos en cuenta siempre, sin duda, también a quién vamos dirigidos, dirigidas, a ese público objetivo, ¿no? A esos nuevos públicos objetivos a los que podemos llegar y también quién es la persona que está contando esa historia, ¿no? Y sobre todo esa diversidad, tenerla considerada, esa diversidad de voces. Esta parte de colaboración y comunidad que también mencionaba Flavia es muy importante también en esto de ir a otros espacios, ¿no? No solo digitales y cómo irlos ligando. Creo que estas acciones que se hacen en calle, el apropiarse de los espacios públicos es súper importante para poder compartir el mensaje con más personas sin dejar a un lado la tecnología, ¿no? Que pues es fundamental también para que se repliquen. Y coincido con esto de las narrativas de esperanza. Creo que ahí tenemos que seguir fomentando estas narrativas de esperanza muy, muy ligadas a estas partes artísticas, a estas partes visuales. Creo que es un poco dejar este miedo que a veces nos puede dar en la construcción de mensajes e ir a esta parte muy creativa que también es muy válida y bueno, Flavia ya nos compartió algunos ejemplos y que van llegando a otros públicos, ¿no? Por esta dinámica, por estos contenidos y formatos distintos. Entonces yo ahí más bien les invitaría
a que perdamos ese miedo y a que probemos nuevos formatos que además vemos que pues a los discursos antifeministas les están funcionando, ¿no? Entonces, cómo nosotras también podemos ir a otros formatos, crear otros contenidos que pues al final lleguen a esas otras audiencias a los que estamos queriendo llegar, ¿no? Entonces, eso básicamente. Muchas gracias, Vero. Les puse un mensaje en el chat para que puedan levantar la mano quienes tengan ganas de contarnos sus experiencias en esta búsqueda también de nuevas narrativas o de hacer alguna pregunta. Y tenemos la mano de Silvia Pérez Cisay levantada, así que voy a habilitar tu micrófono, Silvia, para que puedas hacer tu pregunta o contarnos sobre tu búsqueda. Bueno, primero, gracias, perdón que llegué tarde, estaba con un tema de trabajo. Súper interesante lo que están planteando y nosotros yo vivo en Bariloche, que es una comunidad bastante pequeña, en donde mucho de lo que están charlando se procesa a través de los grupos de WhatsApp, más que de las redes sociales de Instagram y eso. Acá no se usa Twitter, por ejemplo, entonces no hay como mucha interacción desde ahí, pero sí sucede mucho que hay como el bardo virtual, podríamos decir, a través de las redes sociales. A mí me surge una duda como coordinadora de proyectos que muchas veces están atravesados por situaciones de controversia, y es el impacto que tiene a veces, ¿no? Hago el análisis de las veces que el presidente de la Argentina, por decirlo de alguna manera respetuosa, menciona de manera denigrante a las mujeres. Y el efecto que trae eso, más allá de lo terrible, ¿no? De lo que sea, ¿hasta qué punto no genera como un mayor impacto, ¿no? O sea, pensaba en las situaciones que se fueron dando con varias artistas a lo largo de porque genera mucha trayectoria, lamentablemente, en estas situaciones horribles. Pero digo, ¿hasta qué punto la agresión no se transforma en algo positivo, ¿no? Porque como que se visualiza mucho más las situaciones de violencia en algún punto. ¿Y cómo se puede capitalizar eso desde esta mirada creativa que están trayendo? Esa es la duda que me surge. Gracias. Muchas gracias, Silvia. ¿La duda o lo estás asimilando? Creo que cualquiera, Flavia o Verónica, podrían contestar. Solo quiero resaltar que me gusta mucho que hayamos llegado a esta instancia pensando en oportunidades, ¿no? Un poco lo que nos plantea Silvia es si estos mensajes de odio, en este caso nombró algo muy concreto, pero también podemos pensar en otros mensajes, incluso en las redes, etcétera, como estas oportunidades para hablar de ciertos temas. No sé si Vero o Flavia quieren responder. Bueno, a ver, la verdad, o sea, está buenísima la pregunta porque no sé si tengo una respuesta muy taxativa, digamos, pero tiendo a pensar que, a ver, es una tensión, ¿no? La que estamos atravesando, me parece, entre como que de alguna manera se evidencia en el debate público, ¿no? Estos discursos de odio, elaborados por el mismísimo presidente, digamos, ya no tiene que ver con trolls o algo que sucede marginalmente en las redes, sino un discurso oficial. En algún momento hemos hablado también por ejemplo, con compañeras de Brasil el año pasado que nos compartieron algunas de sus experiencias a partir de la experiencia de Bolsonaro, y nos decía que era importante, ¿no? Como todo el tiempo estar atentos a no dejar pasar a veces algunas cuestiones o tener una estrategia, porque creo que paradójicamente esos se terminan corriendo los límites de lo posible, ¿no? Y creo que ahí eso es un riesgo. No me animaría a decir que eso, como que me tiendo a pensar que podría confirmar ciertos sesgos, ¿no? O sea, tanto para bien o para mal, digamos, ¿no? Como que fortalecen los extremos quizás, ¿no? Ese tipo de discursos,
pero a la vez también pone en tensión, me parece, a quienes no necesariamente comparten esas lógicas o las formas, pero al correr esos límites de lo posible, yo creo que también, ¿no? Se corren algunas interpretaciones. Pasó, por ejemplo, con el conflicto de las universidades en Argentina. Es uno de los temas que mayor consenso social tienen y, sin embargo, el gobierno logró instalar una narrativa que era la idea de que era importante que las universidades sean auditadas, ¿no? Entonces, como creo que hay algo ahí que se genera un poco de tensión, ¿no? Pero la verdad es que tampoco me queda claro, porque es cierto, ¿no? Que al hacerlo así tan a viva voz, digo, hay que ver qué genera, ¿no? Estaría bueno analizarlo y creo que estaría bien, obviamente, siempre que se pueda pararse desde ese lugar para dar cuenta de la violencia, ¿no? Vero, ¿querés agregarnos algo? Solo ahí confirmo que, o sea, sí, luego muchos es este tema de la coyuntura y ahí nuestro tema o nuestra tarea luego es estar justo, ¿no? Como mapeando y saber de qué forma vamos a reaccionar a esto, ¿no? Y si lo vemos como oportunidad, no sé, ahorita yo pensaba como en estas grandes marcas que luego han respondido de una forma, pues tal vez no esperada ante ciertas agresiones o ante ciertos discursos, ¿no? Y que lo llevan de una forma como mucho más, o tal vez, no sé, como de cierta forma amigable, pero que al final sí están defendiendo su punto, ¿no? Y yo tengo un ejemplo de un mensaje, ¿no? Que me compartieron en un grupo de activistas feministas, que va mucho con el tema de feminazi, ¿no? Que es una palabra que hemos escuchado muchísimas y que entonces ahí es un mensaje súper conciso de la manera más amable, y digo, si quieren, se los leo, ¿no? Que dice, estimada usuaria del término feminazi, hoy me siento generosa, generoso, generose, y elige confiar en que tu uso de esa palabra responde a falta de información y no a una convicción profunda. ¿Recuerdas que tus clases de historia, cuando te enseñaron sobre el nazismo, se trata de una ideología genocida que perpetró el Holocausto y que estima que se murieron aproximadamente 17 millones de personas? ¿Sabes que el feminismo no ha asesinado a nadie? Que por el contrario lucha por nuestros derechos. Ojalá pienses en eso antes de volver a llamar a alguien feminazi. Entonces creo que es una aclaración ante esos discursos que se están generando y es una oportunidad para aclarar conceptos, ¿no? Entonces, solo es ahí ver de qué forma se hacen, por qué formatos, ¿no? Y no caer en este discurso tampoco de odio, ¿no? Y se ve, me parece, un poco más, pues como más zen, ¿no? Como más aquí te voy a explicar el por qué este uso que se está usando es incorrecto. Gracias, Vero. Tenemos otro micrófono, otra petición de micrófono. Le vamos a dar a Belinda la posibilidad de abrir y contarnos. ¿Me escuchan? Te escuchamos perfecto. A ver, intentaré formular la pregunta concretamente, ¿no? Mi pregunta es, eh, en el caso de cuando el medio, estoy hablando específicamente, por ejemplo, de Twitter, ahora Instagram, cuando el medio ya es el hate, es decir, ahora Elon Musk, siendo dueño de Twitter, está creando ciertas políticas, también el mismo Instagram ya está creando ciertas políticas en el que la diversidad y también las mujeres ya nos estamos viendo atacadas ya desde el mismo medio, ¿no? Desde los mismos dueños de los medios. Mi comentario o lo que me gustaría saber desde su opinión es, uno, en América Latina, ¿cómo se está viviendo? Si está viendo que desde la misma sociedad está eliminándose de Twitter o de Instagram y cuál es, o sea, en estas narrativas que ya no tiene que ver solamente lo que crean en narrativas, sino lo que ya están diciendo desde la empresa, si hay algunas alternativas que se estén intentando cambiar, analizando también el medio y las personas que son dueñas de estos medios. Muchas gracias, Belinda, por tu participación. Primero voy a recomendarte otro espacio, otro webinario que ya hicimos sobre justamente los cambios de contenidos, de políticas de contenidos en Meta. Si ingresas al ciclo de webinarios
de Wingu puedes ver toda esa discusión que también nos llevó un buen rato, pero igual quiero darle paso a Flavia y Verónica para que puedan reaccionar a tu comentario. Sí, ahí la verdad es súper complejo porque al final quienes poseen estas redes sociales en general y sobre todo las redes sociales más usadas, pues son parte de estos hombres blancos privilegiados de derecha, ¿no? Y tanto las normas como los algoritmos, como decíamos anteriormente, favorecen estos discursos de odio, estos radicalizados, ¿no? Entonces, yo ahí lo que sugeriría, o sea, hay veces que también es importante saber para qué queremos estar en una red, ¿no? Y no es necesario estar en todas las redes como organización, incluso como personas, y decidirlo, ¿no? De manera también incluso hasta cuánto tiempo les vamos a dedicar, ¿no? Cuánto equipo operativo tenemos para poder gestionarlas y también qué tanto nos está funcionando como organización para nuestro propio trabajo. Entonces creo que ahí sí es un ejercicio muy interno de reflexión y de saber si vamos a estar en una red o no y el por qué vamos a estar. Y si vamos a estar ahí es teniendo en cuenta que justo, por ejemplo, X llega a ser una red social muy, pues a veces agresiva. Sin embargo, por ejemplo, hay veces que también funciona mucho para la incidencia política, ¿no? Entonces, más bien ahí, justo en esto que comentaba Flavia o que comentaba yo, estos protocolos para hacer frente a estos discursos que puedan generarse o a este hate que pueda generarse, porque al final luego ir a otras redes sociales, pues al final creo que el público tampoco va a estar ahí, ¿no? Es importante también saber en dónde va a estar nuestro público y también considerar que hay otras redes que incluso que tienen mucho menos normas y que en esas redes también se están dando discursos de odio muy fuertes, ¿no? Porque no están para nada, pues sí, con ningún límite, ¿no? Yo solo sumo algo chiquito, que es que acá en Argentina se dio un poco el debate también entre las organizaciones de si irse o no de Twitter, por ejemplo, bueno, de X. A mí me parece una discusión recontra interesante, válida y lógica, porque como decía Verónica, se está dando una situación muy compleja en donde efectivamente es parte de la lógica, ¿no? De la reproducción del odio y la polarización, ¿no? La dinámica de esos algoritmos y de esas redes. Sí creo que podría ser un mensaje o una acción política irse de ahí si se piensa en forma masiva, digo, de manera individual, creo que no sé si tendría el efecto que pensamos, porque de alguna manera eso son acciones individuales, pero también comparto lo que dice Verónica de que no sé si tampoco irse de esos espacios es la solución, porque bueno, nosotros nos vamos a ir, pero hay gente que se va a quedar y va a haber un solo discurso o una sola representación, ¿no? De la realidad, más allá de la complejidad que ya existe por perforar esas burbujas, pero creo que es súper complejo y que quizás también en los años que vengan necesitemos también otras regulaciones y otras normativas que ayuden a eso, porque desde la comunicación o desde quienes nos dedicamos a la comunicación, bueno, nos exceden muchas de esas dinámicas y esas lógicas y creo que hay algo en torno a la regulación que va a ser clave también, ¿no? Para hacerle frente a esas dinámicas. Bueno, muchas gracias. Hay una mano más levantada, pero ya estamos pasadísimos de tiempo, así que quiero invitarles a escribirnos. Tienen el mail de Wingu en el acceso al evento, pueden entrar a las webs de ELA y de Trazo Vivo también si quieren hacer preguntas específicas a Flavia o Verónica. No quiero dejar pasar esta oportunidad para poder invitarles al próximo webinar que va a ser la próxima semana. Este mes estamos hablando de muchos temas relacionados con mujeres, diversidades y tecnología. El próximo webinar, les comparto el link en el chat, es sobre tecnología como aliada de los datos, donde nos vamos a preguntar, ¿la brecha de género existe? Ya sabemos que sí, spoiler alert.
pero queremos hablar justamente de los datos como esa fuente de información fidedigna, importante, como decía Flavia, de este eje de trabajo en investigación, en entender la realidad y poder mostrarla a través de los datos y también contarla. Así que les invito a sumarse el próximo miércoles a la misma hora, en el mismo canal. Y espero que todas estas conversaciones que estamos abriendo sean útiles y poderosas dentro de sus propias organizaciones. Quedamos disponibles para seguir la conversación en otros formatos y eso, les agradezco mucho, especialmente Flavia y Verónica, la participación y también a todas las personas que nos acompañaron hoy. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.